Muévete, ve. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Identidades, tensiones y conflictos, juntos pero no revueltos. Es la historia muy potosina de tres localidades: San Juan de Guadalupe, San Miguelito y Tierra Blanca. Hoy tendremos a Noé Yair López García, ganador del reciente certamen 20 de noviembre en la categoría de investigación histórica. Acompáñenos para platicar de este tema. Bienvenidos, comenzamos. Noé Yair López García estudió para abogado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se graduó de la maestría en Derecho e Investigación. Cuenta con la especialidad en Derecho Civil y cursó el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia en el Colegio de San Luis. Es egresado Colsan. Por su propia experiencia de vida y su formación profesional, fue desarrollando entre sus temas de investigación la historia de los vecinos de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, un añejo conflicto agrario con múltiples aristas sociales, económicas, culturales, históricas e incluso políticas. Recientemente, Noé Yair López García obtuvo el premio 20 de noviembre en la categoría Francisco Peña por investigación histórica, que otorga anualmente el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura. El tema de la investigación premiada es Identidades, tensiones y conflictos, juntos pero no revueltos. La historia de los vecinos del pueblo de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, y su proceso de restitución de tierras y confirmación de bienes comunales 1912-1956. Y hoy nos acompaña en entrevista aquí en Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos desde el Colegio de San Luis y hoy toca el turno de dedicar este programa a uno de nuestros egresados Colsan. Como ustedes saben, nos gusta involucrar no solo a nuestros académicos, a nuestros investigadores, sino también a las nuevas generaciones, a esta nueva camada de investigadores o de futuros investigadores sociales que están dando ya pasos muy concretos en este asunto de las ciencias sociales. Y hoy nos acompaña precisamente uno de ellos. Su nombre es Noé Yair López García, quien recientemente recibió el premio 20 de noviembre. Yair, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues él obtuvo el premio por investigación. El premio es la categoría Francisco Peña por investigación histórica. Y la verdad es que tiene un título bastante interesante. Escuche usted, el título de su investigación tiene que ver con identidades, tensiones y conflictos, juntos pero no revueltos. Y se refiere a una investigación de la historia de los vecinos del pueblo de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito en San Luis Potosí, y su proceso de restitución de tierras y confirmación de bienes comunales de 1912 a 1956. Y es que para quienes somos de aquí de San Luis, pareciera que todos coexisten en la misma zona y que todos son lo mismo, que va igual de San Miguelito, San Juan de Guadalupe incluso Tierra Blanca, ¿no? Aunque para ellos me imagino que no les ha de hacer mucha gracia. Platícanos, Yair, ¿cuál fue, de qué va esta investigación? Empecemos por ahí y luego ya vamos investigando un poco más nosotros también. Perfecto. Bueno, esta investigación es parte de mi tesis doctoral que preparé durante el tiempo que estuve aquí en el Colegio San Luis. Soy egresado de la segunda promoción del doctorado en Ciencias Sociales y el trabajo con el cual soy galardonado para recibir el premio 20 de noviembre en la categoría Francisco Peña es el que acabas de mencionar, y el cual rescata la historia de tres localidades que se encuentran al sur de la ciudad de San Luis Potosí, que han sido históricamente reconocidas bajo diferentes categorías, bajo diferentes formas de división histórica, y en este caso
Por ejemplo, resalto que las 3 localidades vienen desde tiempos coloniales, se presume que tienen antecedentes indígenas, étnicos, sin embargo la investigación que yo realizo no me da para encontrar esas fuentes, pero parto de esos antecedentes de la época colonial, atraviesan el periodo novohispano, llegan al republicano, llegan a un proceso de reforma agraria del siglo XX, la mitad, y es ahí donde hago énfasis donde enfoco la investigación a través de las identidades, de las tensiones y de los conflictos que se viven al interior de esas 3 localidades, que están mancomunadas, pero al final de cuentas, en momentos de tensión y conflictos se encuentran unidas. Sin embargo, rutinariamente están en constantes disputas internas, en constantes conflictos. Algunas tienen antecedentes, si bien, como ya lo señalo, indígenas, llegan al siglo XX, y una de ellas, sobre todo San Juan de Guadalupe, que es la localidad que se puede decir que forma parte de la zona rural de la ciudad, a diferencia de Tierra Blanca y San Miguelito, que son localidades que se encuentran al sur de la ciudad y que presumen tener antecedentes indígenas, se consideran huachichiles. Eso es parte de sus identidades y parte de los conflictos que en ocasiones generan al poder público. Estas tensiones, o estos conflictos, mejor dicho, centrémonos en los conflictos inicialmente. ¿Qué los hace que se enfrenten eventualmente o a lo largo de la historia hayan estado enfrentados? Que los hace sobre todo la disputa de tierras, de sus tierras. Vienen con problemas históricos del periodo colonial, en el cual ellos presumen y exigen un reconocimiento de tierras. Van avanzando los conflictos, pasan los siglos, quizás cambian los personajes, las categorías, sin embargo estas 3 localidades se mantienen como tal, y al paso del tiempo ante la autoridad en turno reclaman que hay despojo de tierras, reclaman la restitución de tierras de la época colonial, y así llegan al siglo XX. Son más de 3 siglos y medio con ese tema. Por una parte se dice que hay un despojo, por otra parte se pide una restitución de tierras. ¿Despojo por parte de la propia autoridad o disputa de tierras entre ellos? Despojo de tierras, sobre todo con el poder público en turno, algunas ocasiones contra civiles, por ejemplo en el siglo XVII, siglo XVIII, contra las órdenes religiosas que había en ese momento aquí en la ciudad de San Luis Potosí, posteriormente con los hacendados del siglo XIX y una parte del XX, hasta llegar a la mitad del siglo XX, que va el conflicto se ahonda entre las 3 localidades, entre ellos mismos empiezan a hacer esa disputa de tierras. ¿Nos podrías ubicar geográficamente dónde están actualmente en San Luis Potosí? ¿De dónde a dónde abarca San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito? Las 3 localidades se encuentran al sur de la ciudad. San Juan de Guadalupe, bueno, esto lo señalaba, es parte de una zona urbana de la ciudad, más bien. ¿Dónde está la iglesia, himno nacional? ¿De ahí himno más nacional, o menos? ¿De ahí sí. Para allá? La delimitación ha sido muy sui generis este conflicto, porque ellos empiezan como pueblos de indios que eran extramuros. Por ejemplo, era de lo que es actualmente el templo de San Francisco hacia el sur. Eran esos... ¿Hasta donde hoy está la iglesia de San Juan de Guadalupe? Hasta la iglesia de San Juan de Guadalupe. Se hablaba que eran 5 sitios de ganado, y abarcaba, si lo hacemos en sumas, al siglo XX eran 14.689 hectáreas. Estamos hablando que era donde terminaba el templo de San Francisco, hasta el sur, hasta la sierra de lo que es San Miguelito. Y pues imagínense, son 3 localidades que son 14.600 hectáreas, colindan al lado sur, al lado sur, al sureste de la ciudad, con el ejido La Pila, o lo que en su momento fue la hacienda de La Pila, después el ejido de La Pila, de este sector de la ciudad, con el ejido o la comunidad de Escalerillas, hasta llegar a
los límites de lo que hoy en día es Villa de Reyes. Son 3 localidades que pues, imagínense, son 14.689 hectáreas, que en ese momento y creo que actualmente, por eso son parte de los conflictos, para tener una ubicación delimitada de lo que es la misma. Nunca hasta la fecha nos ha hecho una Peiderlinde y es parte de esos conflictos que hay. Además todavía los tienen enfrentados, ¿no? En los mismos, incluso comuneros de San Juan de Guadalupe. ¿Cómo fue tu investigación? La parte, bueno, es una investigación histórica, obviamente, has tenido parte documental. ¿Qué te encontraste? ¿Qué documentos? Documentos, bueno, la localización de la cédula real que se les entrega en tiempos coloniales. ¿Dónde la encontraste? En el archivo histórico Antonio Rocha Cordero, aquí en la ciudad. En el archivo ahí, en el fondo de la Comisión Agraria Mixta, en el fondo de la Alcaldía Mayor, del Ayuntamiento, hice una revisión sobre los documentos que se encuentran y ahí viene la cédula real, ahí vienen varios documentos de mucha importancia que me dan elementos para entender parte de las tensiones, parte de los conflictos que se vivieron en ese momento en las 3 localidades. Yo parto, por ejemplo, mi investigación doctoral y ese trabajo también, parto de un hecho, fue el 6 de enero de 1912, hay una efervescencia de los vecinos de esas 3 localidades que les hacen enfrentarse a el hacendado dueño de la pila, y que eso origina la detención, origina un proceso de tensión que a la postre va a significarles entablar una demanda de tú a tú con los hacendados, con ese hacendado, Francisco Barrenechea, y que años después, después de no tener un papel que los documentara como tal, que los reconociera como tal, vienen a hacer una confirmación ejidal. Es el punto determinante en ese momento para reconocerle sus tierras. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy, egresado Colsan, estudió acá el doctorado en Ciencias Sociales y bueno, pues nos está contando sobre este trabajo de investigación histórica que fue premiado recientemente en el certamen 20 de noviembre, justamente en esta categoría. Y les recuerdo que a través de nuestras redes sociales se puede comunicar, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos. Estamos de regreso y estamos dedicando este programa a uno de nuestros egresados Colsan y la verdad es que son prácticamente nuestros embajadores porque a través de su formación se llevan un pedacito de lo que es el Colegio de San Luis y bueno, pues hoy orgullosamente estamos platicando con Noé Yair López García, recientemente obtuvo el premio 20 de noviembre por investigación histórica en esta categoría denominada Francisco Peña. Y bueno, pues platícanos, Yair, ¿te has encontrado en esta investigación que has hecho? También nos decías investigación documental, investigación en campo, has visitado, suponemos, ahí las localidades y ¿te encontraste con algún testimonio que dijeras, híjole, qué rico que lo encontré justo en este momento? Sí, ahí, de hecho, tanto en la tesis doctoral como en el trabajo del certamen 20 de noviembre, hago hincapié en que hago uso, más bien hice uso en esas investigaciones de lo que es la microhistoria, me acompañé de la historia oral, de la historia local y en la cual demuestro a través de testimonios, de entrevistas, de informantes, por ejemplo uno de ellos Petronilo Jasso Sustaita, el primer comisariado reconocido, el suplente, comisario suplente, pero al final de cuentas la autoridad que llevó a la confirmación de tierras comunales en 1956. Entonces en la entrevista que le hice a este comunero, pues da cuenta de todo el proceso, las tensiones, los conflictos que había en ese momento en San Juan de Guadalupe, porque este comisariado, este comunero, es originario de la fracción de Tierra Blanca.
eso era mal visto para la fracción de San Juan de Guadalupe, que siempre estuvo cercana a la zona urbana de la ciudad, y que decían, pues como una persona que es rural puede estar por encima o representar a la fracción urbana que representa San Juan de Guadalupe. Como sea, se nombra suplente y es el que me proporciona toda esa información para saber qué tipo de conflictos, de tensiones se vivía, cómo podían llegar a una asamblea y hacer disputas personales, internas. Sin embargo, sacaban los resultados. Sin embargo, al momento de que había un intento de despojo, de desalojo por parte de particulares o de las autoridades en turno, se juntaban y hacían ese uso de una identidad, ya sea étnica, una identidad indígena, política, para enfrentar ese conflicto. ¿Qué edad tiene esta persona ahora? Esta persona en la actualidad anda por los 96 años, entonces Dios es una persona de las cuales me sirve de fuente. Otras que ya fallecieron, pero pues ahí quedó su testimonio y que lo plasma en la investigación. ¿Qué tan importante es esto de precisamente la microhistoria? ¿A qué te refieres con esto? Para quienes nos están viendo y no conocen mucho del tema. La microhistoria es el uso de un método para poder entender un tema y hacer los cambios de escala. Por ejemplo, mi tema de investigación, yo hago énfasis en la primera mitad del siglo XX, utilizo algunos conceptos de investigación, por ejemplo, lo que era la reforma agraria, y si vemos la reforma agraria, por ejemplo, a nivel nacional o a escala nacional, se hablaba que era un proceso de reparto de tierras, de reconocimiento de las mismas, de otorgar tierras a la persona que las solicitara. Pero sin embargo, si hacemos el cambio de escala a nivel local, a nivel micro, como eran estas tres localidades, pues unos ni sabían qué era la reforma agraria, a otros, aunque supieran, ni les interesaba. Ellos perseguían otros fines en esas tres localidades. Entonces vemos que no hay una cuestión unánime en ese tema de que todos estuvieran a favor de los ideales de la tierra, sino que había sus diversas dudas, intereses particulares. ¿Por qué te interesa este periodo justamente de 1912 a 1956 en tu trabajo de investigación? ¿Por qué me interesa? Bueno, primeramente porque yo fui vecino de esas localidades. ¿De cuál eres? De una fracción de lo que se llama el Tecuán, que es parte del barrio de San Miguelito. Viví 11 años, de 1984 a 1995, y en esa zona hay muchos descendientes de comuneros, algunos de San Juan de Guadalupe, de Tierra Blanca, de San Miguelito, gente de mi edad, gente mayor, y en ocasiones en las pláticas se oía el tema de que no, pues que mi papá tiene tierras allá en La Ladrillera, en Casablanca, en San Miguelito, no sé. Entonces, y me creaba dudas. Después de ahí, esa fue mi infancia, mi adolescencia. Para la época ya una vez que soy mayor de edad, me voy con mis padres a vivir a la colonia General y Martínez, igual otra zona de conflicto, una zona donde también viven muchas personas originarias de esas tres localidades. Y que bueno, después hago la carrera de abogado, me toca representar a algunos comuneros de esas tres localidades. Entonces dije, bueno, pues la cuestión empírica, pues ya fui vecino, ya fui abogado, ingreso al Colegio de San Luis y me dan las herramientas metodológicas para poder entender desde otra perspectiva el conflicto. Y un conflicto que veo que no puede ser, ni creo que va a ser resuelto jurídicamente. Creo que históricamente es un tema que seguirá en tensiones, que seguirá en conflicto, y que aunque no es la única arista posible de resolución, pues creo que la respuesta está entre ellos mismos, que están juntos, no revueltos, y que cuando hacen gala de sus identidades pueden resolver sus problemas al interior. ¿Cómo qué otras identidades los han unido? Que hayas visto en este periodo que estudiaste o cuando viviste ahí, ¿qué te tocó encontrar? Identidades políticas, identidades religiosas, identidades étnicas, y vienen con procesos de adaptación religiosa
de más de un siglo. Identidades políticas me llama la atención. Identidades políticas porque al interior de esas 3 localidades hubo algunas personas con tendencias agraristas. Por ejemplo, ese líder que le señalo, Pedro Enlojazo Zuiztaita, era de las personas que nunca fue a la educación, nunca hizo la educación primaria. Sin embargo, a través de andar participando en los procesos de restitución de sus tierras, aprendió a leer, aprendió a escribir, y esta persona, por el simple hecho de verlo, de verlo que se preparó de esa manera sin cursar una educación formal, por ejemplo, el de los apodos que tiene, fue nombrado el último precursor de la URSS, el último socialista. Y era porque esta persona, al final de cuentas, empezó a establecer contactos con ligas agraristas. ¿De otros países incluso? Ligas agraristas de otros países, y que eran acusadas de socialistas, de personas, no sé, mal vistas. Y esta persona, cuando llega a decir, bueno, es que hay una liga agrarista que nos va a ayudar a resolver el conflicto que viene desde el siglo XVII, pues decían, no, pues este señor es el último socialista, lo calificaban de esa manera. Entonces, así como hubo agraristas, pues había injerencia incluso de partidos políticos que se ofrecían ahí a resolver el conflicto. Es parte de esa cuestión política. ¿Y las identidades religiosas, por ejemplo, que comparten estas localidades de Tierra Blanca, San Juan de Guadalupe y San Miguelito? Las identidades religiosas, sobre todo, vienen los procesos religiosos que por siglos han permeado ahí. Hasta ya el siglo XX, por ejemplo, las mayordomías, las cuestiones de identidades religiosas, veneraciones a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, los famosos carnavales, diversas ofrendas que en el siglo XX surgen o vienen a ser parte de las continuidades de siglos pasados. Ellos, al final de cuentas, la mayoría son católicos, y en base a esa religión hacen diferentes actividades de corte religioso. ¿El Tecuán era un barrio dentro del barrio de San Miguelito? El Tecuán es una fracción, es una de 4 fracciones de San Miguelito, y en la cual, les digo, son de las 4 fracciones, que era Cruz Roja, que era el Tecuán, no recuerdo las otras 2, pero era una zona de conflicto en su momento. Ahí radica, les digo, ahí también fue parte de una tensión porque habían algunos comuneros titulares. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con ustedes. Por lo pronto los quiero dejar con esta cápsula de uno de los eventos que tuvimos recientemente aquí en el Colegio de San Luis, y les recuerdo que estamos a sus órdenes a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Si se comunican con nosotros a través de Facebook, nos dejan un mensaje en privado de estos que se llaman inbox para participar por uno de los 2 libros que estaremos regalando en el programa de hoy. Solo tiene que decirnos el tema que estamos abordando y el nombre de nuestro invitado. Y si ya se lo olvidó, se lo recuerdo. El tema que estamos abordando es identidades, tensiones y conflictos, juntos pero no revueltos, en las comunidades de San Juan de Guadalupe, San Miguelito y Tierra Blanca. Y nuestro invitado se llama Noé Yair López García, egresados Colsan. Así que bueno, vamos a la pausa, los dejo con esta cápsula y regresamos para seguir charlando con nuestro invitado de hoy. Seguimos charlando desde el Colegio de San Luis. Hoy tenemos un programa dedicado a uno de nuestros egresados Colsan. Él es Noé Yair López García, quien recientemente obtuvo el premio 20 de noviembre por su investigación histórica, y justo de eso estamos platicando. Él nos contaba, el título de su investigación es
Identidades, tensiones y conflictos, juntos pero no revueltos, la historia de los vecinos del pueblo de San Juan de Guadalupe, de Tierra Blanca y de San Miguelito. Juntos pero no revueltos, ¿cómo te ha tocado, qué has encontrado? Porque bueno, quienes somos de San Luis Potosí sabemos que divide una calle apenas unos cuantos metros, a veces la tiendita, ¿no? La zona, ya sabes si es de San Juan de Guadalupe o si es de San Miguelito o si es de Tierra Blanca. ¿Qué te ha tocado por ahí, por ejemplo, encontrar? ¿Qué me toca encontrar? Bueno, que son 3 localidades mancomunadas, sin embargo, ellos al interior, y ha quedado muy claramente en su personalidad, que si bien están mancomunados, no están revueltos. Los mantienen unidos lazos religiosos, lazos políticos, lazos sanguíneos. Son 3 localidades que al interior de las mismas ha habido matrimonios, ha habido amistades, ha habido concubinatos, diferentes figuras de lazos civiles, religiosos, y que ha sido un factor para tenerlos unidos, el establecer ese tipo de lazos. Sin embargo, repito, ellos al final de cuentas quedan muy claros si alguien, si una mujer se une por la vía civil o religiosa con alguien de Tierra Blanca, pues si bien puede ser mal visto entre ellos, pues dicen, bueno, pues al final cuando estamos mancomunados y no importa, tú eres Tierra Blanca, yo soy de San Miguelito o San Juan de Guadalupe, estamos mancomunados pero no estamos revueltos, o sea, queda claro que... Se siguen identificando, diferenciando. Tú eres de allá de Tierra Blanca y yo soy de San Juan de Guadalupe, no sé. O sea, eso queda muy marcado entre ellos, queda muy marcado que son 3 localidades que pueden tener infinidad de conflictos. Por ejemplo, al interior de las mismas hay por lo menos 3 grupos, y es lo que destaco en la investigación. Un grupo que presume tener antecedentes étnicos, antecedentes huachichiles, antecedentes de la reforma agraria de líderes agraristas, que se denomina el grupo Emiliano Zapata, un grupo que es de los que se han opuesto a la entrega de tierras, que han luchado por la restitución de las mismas. Ese grupo es Emiliano Zapata. Hay otro grupo, el grupo del Árbol, que viene con personas que algunos están a favor de la compraventa de tierras, algunos están en contra. Muchos son peticionarios de tierras porque no están reconocidos jurídicamente como tales, no son titulares. Y el grupo de San Juan de Guadalupe, que es donde se encuentra el grupo fundador de lo que se llaman los Juanes Perreros. Es un grupo que quizás por su cercanía con la zona urbana de la ciudad, pues son personas que al menos la mayoría han tenido la educación primaria, son personas que tienen más acercamiento con las autoridades, son personas que al momento de que hay conflictos tratan de arreglarlos al interior de las otras 2 localidades y cuando no, sirven de puente para establecer arreglos con el poder político en turno. Entonces son, dicho de otra manera, personas que leen, personas que no leen, pero que al final de cuentas están mancomunados y queda muy clara esa división de no estar revueltos. Y así han llegado al siglo XXI. ¿Y qué les ha, todo este conflicto, todas estas disputas, tensiones y conflictos, como bien dices en el título de tu investigación, ¿a qué los ha llevado? ¿Cómo están viviendo hoy en día? Digo, sé que es una investigación histórica, pero te habrás percibido, encontrado con estas visitas de campo, con esta investigación que has hecho en los lugares. ¿Cómo están ahora? ¿Se avecina una pronta solución? De hecho, incluso lo manejo en la tesis doctoral, un epílogo sobre la investigación, señalando que si bien mi investigación es de la mitad del siglo XX, digo que al siglo XXI vemos que es un tema que sigue generando polémica, un tema que difícilmente va a quedar resuelto, un tema que, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, XIX, las tierras la tenían esas 3 localidades, no había un reconocimiento en un papel como tal, sus títulos de fundación, como pueblos de indios y después como comuneros, había traslape de documentos, estaban extraviados. Y sin embargo llegaron al siglo XX y sin un documento formal o oficial fueron reconocidos y les fueron restituidas sus tierras.
Hoy estamos en el siglo XXI y vemos que las tierras están embargadas, que la ley lo permite, tampoco son actos ilegales, porque desde que fueron reconocidos en el siglo XX, 1956, hay un padrón comunal de 328 comuneros que llegan al siglo XXI y que vemos que en el siglo XXI, de esos 328, 300 comuneros ya aceptaron ceder los derechos de sus tierras, aceptaron ya asociarse con particulares y que la ley lo permite, no son actos ilegales. Sin embargo, hay 28 que están divididos en las 3 localidades que se niegan y que creo que ahí está la respuesta para resolver el conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque en siglos pasados tampoco fueron las 3 localidades, la totalidad de los miembros de las 3 localidades que hicieron tener un éxito de confirmación de tierras. Fueron pocas personas. De esos 328 comunes que se reconocen, quizás en siglos pasados los movimientos nunca llegaban a ser más de 500 personas. En el siglo XXI, las 3 localidades, se habla que son 10,000 habitantes repartidos en las 3, y de esas 3 vemos que son 28 personas las que están en contra, y creo que ahí va a estar la respuesta para resolver el conflicto. No creo que tampoco vaya a ser de aquí a 1 o 2 años, creo que nos llevaremos el siglo XXI, gran parte del siglo XXI, pero el conflicto se va a resolver de nueva cuenta y veremos que va a ser un conflicto que se va a resolver a favor de las 3 localidades. El tema no está finiquitado. Que se ha heredado además, ¿no? Se ha heredado de los abuelos a los padres, ahora a los hijos, ya en ese siglo XXI. ¿Qué riqueza tiene esta zona? ¿Por qué tanta disputa? La disputa está sobre todo por históricamente ha sido la codicia, la avaricia, el interés económico que hay sobre las tierras. Por ejemplo, llegaron a los pueblos españoles en el siglo XVI, se instalan en la zona donde se presumía que se encontraban los mantos acuíferos de la ciudad. Bueno, que sí los del pueblo, los pueblos del puesto y del pueblo y después la ciudad de San Luis Potosí. Sin embargo, nunca vieron hacia el sur la riqueza que había en ese momento en mantos acuíferos, en recursos naturales. Los van aislando, la ciudad va creciendo y vemos que es eso, lo que es ayer y hoy han sido los recursos naturales, el agua que se encuentra en esa zona que se conoce como la Sierra de San Miguelito. Ese creo que es el fondo de todo este problema, la disputa del agua. Ayer fueron las disputas de tierras, hoy es la disputa del agua para siglos venideros. Ya no está el conflicto también. Ahí está la Cañada del Lobo, la Sierra de San Miguelito. La Cañada del Lobo, la Sierra de San Miguelito y algunas presas que ya han desaparecido en la Sierra de San Miguelito. Estoy seguro si Ojo de Gato, algunos otros, hay mantos que en siglos pasados existieron. Pero bueno, ahí está, ese es el punto ahí toral del conflicto. ¿Las nuevas generaciones cómo lo ven? ¿Has platicado con algunos jóvenes? Las nuevas generaciones sí. O ya les vale y dicen, no, ya no me interesa hacer asunto de mi abuelo, si me deja 1 metro cuadrado o si no me deja nada, ¿me da lo mismo? Sí, esos son parte de los resultados de la microhistoria. Creo que podemos hablar de procesos, por ejemplo, la Revolución Mexicana. Y decimos, no, pues es que todo México se sumó a la Revolución Mexicana y todos los mexicanos andaban en guerra. Y sabemos que si bien hubo quizás 1 millón de muertos, pues de ese 1 millón de muertos no eran, yo creo que ni un centenar las personas que andaban liderando ese tipo de movimientos. San Juan de Guadalupe, en esas 3 localidades más bien, les digo, son como 10,000 habitantes. De esos 10,000, yo creo que no son ni 100 personas las que están avisorando el conflicto entre ellos mismos o ante las autoridades en turno. Entonces, por eso no... Ya el resto, digamos, tienen reglas sus papeles, su casa, su terreno y no están en esta disputa. O no hay interés si bien nos quedamos aquí, nos podemos ir a otro lugar. Las generaciones, a eso voy, que las generaciones, pues no hay mucho interés. Las más recientes, las nuevas. Las más recientes, los jóvenes, los adolescentes, los que ya son adultos. Pero si lo vemos en siglos anteriores era lo mismo, o sea, no eran tampoco las masas de personas que les interesó participar en el conflicto y resolverlo. Entonces no es es lo mismo, es el mismo esquema.
el problema es la solución, cómo resolverlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir platicando aquí desde el Colegio de San Luis. Los invito para que se queden con nosotros. Ahora les dejamos con esta novedad editorial. Les recuerdo que tenemos un fondo editorial que publica constantemente investigaciones, libros, en fin. Lo invitamos para que lo conozca. También está en nuestra página web. Regresamos. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar platicando con Noé Yair López García. A ver, platícanos ahora del premio, ¿cómo te fue? Ya fue la ceremonia hace algunos días. Sí. Es la categoría, hay varias categorías para el premio 20 de noviembre, ¿verdad? Una de ellas es investigación histórica. ¿Contra cuántas personas competiste? ¿Contra quiénes? Bueno, el certamen 20 de noviembre se viene aplicando desde hace 67 años. Son para esta edición 9 categorías, que va artes plásticas, artes visuales, literatura, investigación histórica, investigación científica. Me tocó participar, me inscribí en investigación histórica y según el acta que ya es pública, que se puede consultar en la página de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, se da cuenta que fueron 13 trabajos de investigación los presentados, y de esos 13 trabajos resultó electo como ganador. En cada categoría hay un ganador o ganadora y una mención honorífica. En el caso del premio Francisco Peña, quedó como ganador, y como mención honorífica la arqueóloga Aurora Hernández, con un tema también interesante sobre la hacienda La Parada, 1605-1921. Y bueno, yo soy electo con el tema que es el que les estamos presentando en este programa. Y en eso consistió el premio. Además de que hay un estímulo económico, hay una publicación de 500 ejemplares que se van a poner a la venta del público, que se van a estar presentando en los estantes que participe la Secretaría de Cultura. Y la ceremonia fue el pasado martes 20 de noviembre. ¿Quién la encabezó, el gobernador? La encabezó el titular del Ejecutivo Estatal, el doctor Juan Manuel Carreras, el secretario de Cultura, el maestro Armando Herrera, y se hizo un reconocimiento al mérito deportivo y al mérito científico e histórico en cuestiones de investigación. ¿Por qué crees que es importante que se mantengan este tipo de premios, de reconocimientos? Sobre todo, bueno, ¿por qué es importante? Pues para generar, impulsar y generar investigación, generar una memoria histórica de lo que es nuestra sociedad. Y en este caso, por ejemplo, el certamen 20 de noviembre es un reconocimiento en el cual pueden participar desde extranjeros, mexicanos y en este caso potosinos. Es un premio que está abierto, donde se destaca la cuestión, en este caso, bueno, la cuestión histórica. Yo creo que es muy importante mantener una memoria, mantener el registro que tenemos como sociedad, y bueno, en este caso me tocó a mí plasmar una cuestión de microhistoria de 3 localidades que representan
diferentes categorías, indígenas, pueblos de indios, vecinos de pueblos, comuneros, y que son parte de lo que ha sido nuestra sociedad como tal hasta hoy en día. Desde el punto de vista histórico, ¿cómo nos ayuda a entender el San Luis de hoy el conocer este tipo de investigaciones? Por ejemplo, el saber que eran pueblos de indios. ¿Cómo se ve? Pues para entender que siempre ha habido categorías, clasificaciones que nos deben de ayudar a entender cómo existían estas formas de división civil y cómo podían resolver sus problemas considerándose comuneros, ejidatarios, vecinos de pueblo, y que así llegamos a hoy en día, ¿no? Hoy somos, por ejemplo, ciudadanos potosinos, pero también tenemos que convivir con religiosos, con comuneros, con ejidatarios, y creo que ahí está el problema si estamos aptos para ello o no. Nuestro invitado de hoy estudió de origen abogado, tiene la maestría en Derecho e Investigación y cursó el doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de San Luis y hace un trabajo histórico. A ver, ¿por qué te interesa la historia? Porque me interesa la historia. Bueno, siempre desde pequeño tuve el interés de la lectura, el interés de conocer el pasado de nuestra sociedad, y por las circunstancias, bueno, no pude ser historiador de licenciatura, no. En los tiempos que yo cursé la licenciatura en la Autónoma no existía la carrera como tal, y dije, bueno, pues lo más cercano a las ciencias sociales pues es el derecho. Continuó con la maestría y no había una licenciatura en historia. Llego al Colegio de San Luis, hago los trámites, ingreso y veo que está la línea histórica y dije, bueno, pues de aquí soy. Yo digo, soy abogado de profesión y creo y me considero historiador por afición. Me apasiona, me agrada mucho la historia. Quiero reconocer que parte de ese trabajo también, por ejemplo, mi director de tesis es un historiador reconocido, el doctor José Alfredo Rangel Silva, y una persona que me dio muchos elementos para entender la historia desde otra perspectiva, y en este caso la cuestión de la microhistoria. ¿Cómo deberíamos entender la historia como una investigación en ciencias sociales? ¿Cómo entender la historia? Bueno, hay diferentes tipos de historiografía. En este caso, les digo, para mí fue la microhistoria, y a partir de ahí hago el análisis de lo que puede representar una escala nacional, pero que vemos que cuando hay ese cambio al nivel micro, las cosas no son de la misma manera apreciadas o observables. Ahí es donde se puede destacar, y eso es lo que hace el jurado que dictamina mi trabajo, enfatiza eso, que lo que le da arraigo a esta investigación es la cuestión microhistórica, la cuestión oral, para llevar a cabo un resultado. Señalo que son 3 investigadores los que dictaminaron ese trabajo, investigadores del Sistema Nacional reconocidos en el Sistema Nacional de Investigación, el doctor Antonio Escobar Olmsted, el doctor Juan Ortiz Escamilla y el doctor Luis García García. Personas que dentro de su campo son reconocidos historiadores. Entonces, pues también eso me motiva para entender, y porque los he leído y me han dado elementos para entender la historia desde otro punto de vista. ¿Recomendarías que más gente se dedique a este asunto de la historia? Sí, claro, eso es yo creo que es indispensable. Dice que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Que bueno, es una frase de un personaje algo polémico, pero pues yo creo que mientras no conozcamos... ¿De qué personaje? Napoleón Bonaparte, yo he visto que se le ha acuñado esa frase. Pero ¿se Napoleón Bonaparte? Pero le digo, al final de cuentas yo creo que, pues, les digo, la historia siempre va a ser interesante para conocer nuestro pasado, para poder entender el presente y para preparar el futuro. No creo que sea la disciplina por excelencia para la sociedad, pero creo que es una parte importante, una parte importante, porque ya los antropólogos dirán otra cosa, sí, claro. Los de ciencia política otra, no sé. Entonces, pero sí, la historia es una disciplina muy necesaria y útil para entender la sociedad. Jair, muchas gracias por habernos acompañado.
¿Algo más que gustes agregar y algún dato de contacto, algún correo que te interese por si alguien desde el punto de vista académico está interesado en establecer contacto contigo? Pues primeramente agradecerte a ti, Lidia, el espacio, a las autoridades del Colegio de San Luis. Muchas gracias por ese espacio que se abre para poder explicar, para poder comentarles mi tema de investigación, el premio, la tesis. Y pues me pueden localizar en las redes sociales, Noé Yair López García, y de esa manera podemos establecer un contacto. A la persona que le interese, bueno, la tesis doctoral la pueden descargar en línea. El trabajo con el cual logro el galardón va a estar publicado, me dicen que para principios de diciembre. Y adelante, la persona que quiere un ejemplar, pues que se comunique, que me localice en las redes sociales y nos ponemos en contacto para obsequiarles un ejemplar. La tesis que hiciste aquí en el doctorado en Ciencias Sociales, ¿en dónde la pueden encontrar? ¿De dónde la pueden descargar? La tesis la pueden encontrar en la página del Colegio de San Luis. El repositorio del Colegio de San Luis. La pueden ahí localizar, es gratuita. Y les digo, el trabajo sí sería de otra manera. Muchas gracias, Yair. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los dejo con la agenda de eventos que tendremos aquí en el Colegio de San Luis en los próximos días. Gracias, hasta la próxima. Pásela muy bien. El Colegio de San Luis tiene el honor de invitarle a sus eventos académicos por el 22 aniversario de su fundación. Del 21 al 31 de enero se llevarán a cabo diversas actividades académicas, recreativas y deportivas con motivo del 22 aniversario de este centro público de investigación especializado en ciencias sociales y humanidades. Se llevarán a cabo conferencias, presentaciones editoriales, habrá una tertulia literaria, un seminario y un coloquio, entre otras actividades programadas. Además, se realizará una rodada familiar en el Parque Tangamanga y en ese mismo sitio, en la Plaza del Volador, se presentarán los voladores de Tamaletón. Te invitamos a consultar estas y otras actividades con detalle en nuestra página web www.colsan.edu.mx y en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.